buena pregunta, espera todavía. El Estado peruano. ¿Qué te puedo decir? Para mí el Estado peruano, no sé. El Estado peruano es la región en donde vivimos todos, a la cual estamos sobreeditadas sobre los poderes que tenemos como el legislativo, judicial y ejecutivo. El Estado peruano es el gobierno con todos sus ministros, todo el aparato estatal. Ese es el Estado peruano, el que maneja económicamente, políticamente la nación. Pienso que el Estado peruano podría decir que bueno, es un país solidario, podría decir. A ver, el Estado peruano es una organización, ¿no es cierto?, que es la que debe conducir el camino de todos los habitantes, ¿no? Es todo lo que los conformamos, las personas, el pueblo, los cargos mayores, la Constitución, todo ello. El Estado peruano es una organización que agrupa a todos los peruanos. Hay una autoridad que comanda todo. El significado del Estado peruano, Estado es la población, es el conjunto de personas, ese es un Estado. Gobernantes son las personas que nosotros elegimos por medio de un voto, ¿no? Y nos gobiernan, se encargan de administrar los bienes de la patria, de la institución. Por fin estamos aquí. ¡Bravo! Bienvenidos a Señor Estado, un programa independiente que busca involucrarte de forma ágil y sencilla con el Estado y sus principales actores. Al inicio del programa pudimos ver la encuesta que realizó el super equipo de producción de Señor Estado, donde pudimos también apreciar que existe cierta confusión en la definición del término Estado. Sí, ¿qué es el Estado? ¿Quieres saber qué es el Estado? Es que podemos pensar algunos que el Estado es solo el presidente, o quizás los ministros, o quizá el territorio donde nos encontramos. Pero no, el Estado es una superestructura que organiza, delimita y garantiza que el país se desarrolle de manera justa e igualitaria para todos. Ahora bien, dentro del Estado peruano podemos encontrar definiciones importantes, como por ejemplo nación, que reafirma el concepto valorativo, donde encontramos las tradiciones, nuestra cultura y revisamos nuestro origen, reflejándose todo ello en la pasión que tenemos al hablar, por ejemplo, de nuestra comida, nuestro pollo a la brasa, nuestra papa a la huancaína o nuestro rico cevichito. Y también al hablar de la pasión que sentimos por nuestra selección de fútbol y nuestra propia música. Y ahora te preguntarás qué rol juega el gobierno dentro del Estado. Y es que justamente el gobierno viene a ser la expresión del Estado, que mediante la gobernabilidad busca ejecutar aquellas actividades para garantizar el buen funcionamiento del mismo. ¿Y por qué tú deberías saber esto? Porque el Estado peruano y su funcionamiento tienen incidencia directa en tu desarrollo, en la satisfacción de tus necesidades y en la delimitación de tus derechos y deberes. Tú, estudiante, tú, ama de casa, tú, taxista o tú, empresario, todos debemos conocer más de esto. ¿Y por qué deberíamos conocer? Porque mientras más conozcamos, podremos involucrarnos más, fiscalizar, opinar, elegir con buen criterio a las autoridades que nos representarán y ayudarán a que realmente el país salga adelante. Desde aquí, semana a semana, les daremos voz a todos aquellos actores, públicos o privados, que con sus iniciativas y emprendimientos impulsan al país para seguir creciendo. Porque conociendo más, nos involucramos todos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con el doctor Jorge del Castillo. Estamos ya en el set con el doctor Jorge del Castillo, que nos va a acompañar, nos viene acompañando en este primer programa de Señor Estado. Este programa busca llevar información sobre los servicios que brinda el Estado, información técnica, información sobre las inversiones que realiza el Estado, los servicios que tú necesitas. Y el día de hoy vamos a conversar con
una persona que tiene mucha experiencia en el Estado, ha liderado, creo yo, en muchos momentos el Estado peruano, haciendo gestión como congresista, como diputado y sobre todo como presidente del Consejo de Ministros. Le agradecemos mucho, señor Jorge del Castillo, por estar con nosotros el día de hoy. Encantado, vamos a ver cómo descubrimos este tema del Estado, que es una maraña complicada y a veces no entendible por mucha gente. Así es, pareciera que hay un rechazo a aprender un poco más del Estado. Pero cuando preparaba la entrevista pensaba qué cosa preguntarle a alguien de tanta experiencia como usted. Y me gustaría pedirle que podamos conversar en principio por uno de los cargos más importantes que ha ocupado, que ha sido el de primer ministro, el de presidente del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un presidente del Consejo de Ministros? ¿Cómo se levanta y dice estoy a cargo de todas las carteras? Bueno, mira, mucho depende de la personalidad de cada uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo sé que Pedro Pablo Kuczynski, de primer ministro, arrancaba un poco tarde, ¿no es cierto? Todos vemos al doctor Aníbal Torres, tiene una actividad intensa, pero conflictual, digamos, ¿no? Siempre está buscando con quién tengo que pelear ahora, ¿no? Yo tuve otro perfil, digamos, ¿no? Primero, yo soy persona que trabaja de sol a sol, ¿no? Y siempre lo he hecho así. Y de primer ministro fue muy intenso y teníamos a veces en la PCM reuniones simultáneas, porque viene la gente de provincias y tú no le puedes decir, oye, regrese mañana, ¿no? Tiene que ser atendido con esmero y con respeto. Entonces a veces tenías que tener una reunión de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6 y así por el estilo. Entonces, eso es muy intenso. Y en mi tiempo, digamos, teníamos varios objetivos, que es fundamental, para que el Estado funcione. Para que el Estado funcione tiene que haber un marco de confianza. Confianza en lo político, en lo económico, serenidad social, en fin. Yo sabía que los humanistas de ese tiempo, ahora ya desaparecieron, lo que querían ellos, no han desaparecido, son los mismos rojos de siempre que en esa época se llamaban humanistas, ¿no? Ahora son de Perú Libre y sabe Dios qué otras cosas más. Entonces, y no lo digo por decir, ¿eh? Hay un parlamentario rabioso que era humanista y ahora es rabioso de lapicito, ¿no? Si es que es la misma persona. Entonces, esta gente lo que quería, porque esa es su mentalidad, era desarticular el país, generar conflictos. Entonces yo me di cuenta de eso, para eso está la experiencia política, ¿no? Para ver lo que otros no ven. Entonces yo me dediqué a evitar que crecieran esos incendios, que empezaban pequeños y podían terminar grandes. Escuchaba justo al presidente cuando confiaba en usted la presidencia del Consejo de Ministros en un video y decía que lo seleccionaba porque sabía que usted era una persona de consensos. Eso dijo, ¿no? Bueno, sí, y construimos muchos consensos y esto nos permitió varias cosas que cuando uno lo ve en retrospectiva, te das cuenta de lo importante de esas decisiones. Por ejemplo, pongo un ejemplo clarísimo. Subían los precios de los minerales. Igual que ahora que los precios están top, ¿no? Ahora están más todavía que en ese momento. Entonces, ¿qué hacíamos? El Perú es un país productor de minerales. ¿Qué hacemos? ¿Nos dedicamos a hacer una nueva constitución? ¿O aprovechamos la ola de los precios de los minerales? Claro, la agenda es muy apretada, no hay mucho tiempo. Decidimos aprovechar la ola de crecimiento. Acá están decidiendo o quieren hacer una constitución y en lugar de aprovechar la ola de crecimiento, en el momento que Chile está de caída porque está haciendo una nueva constitución y la gente debe saber que cuando se entra en esta vorágine de una nueva constitución, los inversionistas se retraen, pues no ponen un peso, ¿no? Entonces, cuando el Perú tenía la oportunidad de aprovechar la caída de Chile, especialmente en el tema de la minería, no se quiere meter en la misma ronda de constituciones, lo cual es una tontería. Entonces, gracias a esas políticas, nosotros logramos, primero, revertir una imagen económica negativa con la que veníamos. Se logró las calificaciones de riesgo del país favorables, lo que llaman grado de inversión, y
Cuando llegó la crisis económica internacional a fines del 2008, con las reservas y las cosas que teníamos, la afrontamos. Y el Perú fue el único país que no sufrió como sufrieron otros. Bajó la economía, pero el año siguiente otra vez estábamos creciendo 9%. Entonces, eso es muy importante. Yo lo resumo en la palabra confianza. Cuando hay confianza, las cosas funcionan. Como en cualquier negocio, chico o pequeño, también es para el Estado la misma característica, ¿no? Como señalaba, este programa tiene como objetivo que conozcamos un poco más los servicios que brinda el Estado, qué hace tal funcionario público, qué competencia tiene, hasta dónde llegan, ¿no? los niveles de actividades y de competencias que genera cada uno. Yo me imagino, usted fue presidente del Consejo de Ministros del año 2006 al 2008, ¿no? ¿Se levantaba y se sentía poderoso o sentía que tenía una obligación? Mire, lo primero que hice para sacar eso de poderoso... Yo me hubiera sentido muy poderoso. No, pero yo voy a decir lo primero que hice. Yo llegué a la PCM y había 35 policías, ¿no?, ahí consignados para cuidar al primer ministro, con patrulleros, motos adelante, atrás. Yo eso lo cancelé. Me quedé solamente con una liebre, como le dicen, no sé, una camioneta donde iban 2 hombres. No necesitaba más. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo hice? Porque soy consciente, y para eso otra vez recurro a la experiencia, que si un funcionario alto del Estado empieza a pasar con sirenas y motos adelante y motos atrás y patrulleros, la gente te odia, por un lado, y por otro lado tú pierdes conexión con la realidad. Un hombre de Estado no puede perder conexión con la realidad, porque si no entras en una burbuja y no te das cuenta de lo que está pasando a tu Estado. Es difícil, debe ser difícil, ¿no? Porque fue difícil porque me demoraba más en llegar a Palacio de Gobierno, por ejemplo, sí, pues, pero prefería eso, entonces tenía que salir un poco antes, pero prefería eso, ¿no?, a la guachafería de estar con patrulleros adelante y atrás. Hay gente que se cree que porque tiene un patrullero adelante es más importante, es una estupidez, ¿no? Aquí lo importante es tener la cabeza bien amoblada para ver a dónde tú quieres llevar a tu país. O sea, tienes que tener un objetivo nacional, una visión de país. Eso es lo importante. Y ese es vamos a decir así, eso es lo bueno de un partido político, que tanto denostan de los partidos. Pero el partido político prepara a sus militantes para tener una visión de país. ¿A dónde apuntan? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren en educación? ¿Qué quieren en salud? ¿Qué quieren en infraestructura? Etcétera, etcétera, ¿no? Claro, da las pautas, ¿no? Como usted pudo ver en el inicio del programa, salimos a las calles, bueno, acá el equipo de producción, excelente, salió a las calles a hacer una encuesta, ¿no? Creo que la pudo ver, donde las personas de la calle, de a pie, les preguntaban qué cosa era el Estado para ellos, ¿no? Y yo quisiera, a pesar de que es una pregunta de repente bastante teórica, que nos pueda decir cuál es la definición de Estado, siendo aún este programa el señor Estado, teniendo ese nombre y teniendo este objetivo de tratar de acercar un poco los servicios, las tareas y sobre todo que la gente conozca sus derechos y sus deberes. ¿Cuál es la definición de Estado? Bien, para ser bien simple con la gente, ¿no? Primero tienes el país. El país es el territorio, ¿no? Donde nace, en fin, ahí tiene unos límites, tiene una división política, etc. El Estado es la estructura o superestructura que tú pones sobre ese territorio para organizarlo como nación, digamos. El gobierno, que la gente suele confundir gobierno con Estado, el gobierno es lo que periódicamente elegimos para que gobierne el Estado, para que dirija el país, ¿no?, para que lo represente. Así es que son conceptos que pueden resultar confusos, ¿no?, pero para decirlo de alguna manera, un funcionario público de carrera es un servidor del Estado, no del gobierno. ¿Ya? Yo creo que esa clasificación pone muy en claro la diferencia entre Estado y gobierno. Me hace adelantarle una pregunta que había pensado, que era esa justamente, ¿no? ¿Cómo separar o si es necesario separar la política de la gobernabilidad o de la función pública, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario separarla o no es necesario separarla? Juntarla más. Si la política es el arte de servir, el arte de hacer las cosas, el arte de lo viable, esa es la política. Lo que pasa es que acá hay conceptos tan enrevesados y tan antipolítica
que convierten a la política en un concepto nefasto, negativo, cuando es al revés. La política su programa es político, por ejemplo, no será partidario, pero es un programa político que está enseñando a la gente a cómo conocer las cosas, cómo manejarse, cómo clasificarlas, ¿no? Entonces, en esto se confunde mucho, permítame este comentario, aquí estamos hablando de Estado, nación, y país, etcétera, de gobierno. También hay que distinguir el político de Estado con el politiquero y el politicastro. Y los tenemos ejemplos ahorita. El político de Estado es aquel que tiene el concepto claro de su país, objetivos nacionales, una visión del tema. Tiene una trayectoria de vida, honesto, comprometido, dispuesto a servir. El politiquero es aquel que está aprovechando toda negociación para sacar una ventaja, ¿no es cierto? Una ventaja. Yo te doy mi voto, pero tú me colocas a mi querida en ese puesto, ¿no? Ese es el politiquero. Y el politicastro es el que dice, mira, yo te doy mi voto y tú me autorizas mi universidad, ¿qué te parece? Pero el funcionario público finalmente trasciende el gobierno, ¿no? Son personal técnico. Sí, claro. Por eso yo le preguntaba un poco, el funcionario público, el servidor público, que es un servidor público, ¿hasta qué punto, no? Esa relación entre la política y justamente... Pero es que fíjate, si nosotros divorciamos eso completamente, ningún militante, ningún partido podría ser funcionario público. Un error. Porque para empezar, eso es discriminación y es inconstitucional. Primero. Segundo, qué bueno que el Estado tenga personas que tengan un compromiso político. Ahora, que sepan manejar su criterio político en el medio del tema es otra cosa, ¿no es cierto? No puede estar favoreciendo a sus camaradas o compañeros o lo que sea. Entonces, no hay incompatibilidad. Cuando se mete un politiquero a hacer eso, ahí es donde sobreviene la incompatibilidad, porque se aprovecha del tema. O sea, yo te doy mis votos para que tú elijas, yo qué sé, miembros del Tribunal Constitucional, pero a cambio me pones a este que me va a hacer el servicio a mí en otra cosa. Ese es el punto. Entendemos. Uno de sus primeros cargos públicos fue el de alcalde, muy joven. Antes de eso fui regidor de Barranco. Regidor de Barranco. Fui elegido en el año 80. Yo tenía 30 años. Y luego como alcalde de Barranco, 34. Sí, a los 33, porque después yo entré en enero, 34 33 años. ¿no? Y como alcalde de Barranco, seguramente todas las personas que nos ven saben qué cosa es un alcalde, ¿no? Saben qué cosa realiza, está elegido para administrar una localidad. Pero realmente, ¿cuál es la competencia de un alcalde? ¿Cómo ha cambiado mucho, además, de esos años a ahora? Bueno, no tanto, pero digamos, un alcalde distrital, en primer lugar, tiene que resolver el tema de la limpieza pública. Eso es limpieza pública. Básico, ¿no es cierto? Otros temas son los servicios de la comunidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo entré alcalde, todavía daban las partidas de nacimiento a mano. O sea, ¿qué cosa tiene que resolver? ¿Con qué criterios uno tendría que pensar en el alcalde que va a elegir, ¿no? Por el que va a votar? ¿Cuáles serían los criterios que tiene que entender uno al momento de hacer esto? Más allá del tema político, ¿no? Quisiéramos que nos pueda graficar en realidad qué cosa hace el alcalde, cuáles son sus reales funciones y además qué limitaciones puede tener. Bueno, ¿no? Muchas. Primero porque los presupuestos municipales en ese tiempo, y creo que ahora menos, pero en ese tiempo era tremendo, eran muy estrechos. O sea, todo tu presupuesto se te iba a pagar sueldos y salarios y nada más. Entonces, para hacer cosas no te quedaba nada. Entonces, ahí entra la imaginación, ahí entra la capacidad de gestión. La gestión. Claro. Entonces, por ejemplo, yo hablaba con los vecinos, había zonas que no había pista. Entonces, yo buscaba amigos, nos daban cemento, y con los vecinos, ellos mismos hacíamos las pistas, ¿no? Las veredas, colocábamos alumbrado público. Entonces, hay una serie de temas de gestión, colaboramos con la educación,
construimos hasta un Pronoí, ¿no? En esa época. Y luego de un poco tiempo fue alcalde de Lima. Sí, claro. Gran responsabilidad y gran problema, me imagino. Muchos problemas que resolver en ese momento y seguramente hasta actualmente también. Pero, ¿dónde tiene que centrarse la visión de un alcalde, ¿no? ¿Cómo evalúa usted dónde tendría que centrarse la visión, la ejecución realmente de la gestión de un alcalde? Primero tener claro cuáles son las limitaciones. Hoy día la municipalidad pues tiene 30 veces más presupuesto que nosotros teníamos, ¿no? O sea, y me quedo corto, me quedo corto, así que no hay punto de comparación. Pero teníamos que hacer una serie de acciones y obras con los pocos recursos y a veces la gente se olvidó, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos los corredores viales, ¿no? Es un modelo que trajimos de Brasil con el apoyo del Banco Mundial. Está la Alfonso Ugarte, Tomás Marzano, la Avenida Brasil, en fin, ¿no? Construimos la Avenida Guaylas, que sale de Chorrillos. Construimos la autopista Ramiro Prealé, que va por el centro, porque ya la carretera central está colapsada. Ahora están colapsadas las dos, ¿no? Han pasado buenos tiempos. Pero yo me enorgullezco que esas pistas no se han roto como otras, ¿ya? Están ahí. Fíjense, fueron construidas en el año 88, 89, ¿no? Han pasado, ¿cuánto? 20 y tantos años, ¿no? Y están bien. Pero ¿hasta qué punto ¿Y sabes por qué? Porque yo me metía a la obra. Yo me metía a la obra. Revisaba los cuadernos de los ingenieros. A veces no entendía lo que decían ahí, pero basta que el ojo del amo engorda al caballo, ¿no es cierto? Entonces basta que uno vaya para que el ingeniero, residente, lo que sea, no, ya, cuidado, este viene a cada rato a fregarnos, es que mejor nos cuidamos. Ese es un tema muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto la cabeza, ¿no? La cabeza de una institución tiene que estar en la gestión de una obra, por ejemplo, ¿no? ¿Usted considera que sí, tiene que estar él mismo, yo digamos, me metí no siendo el especialista técnico, ¿no? Yo me metí en los equipos de diseño, por ejemplo, ¿no? En los equipos de diseño. Cuando se planifica el bypass de la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Yo me metí al equipo de diseño con los consultores. Y yo les decía, mira, a ver, ustedes tienen que tener en cuenta que al fondo está el estadio de la U. Si es que en Cepita tiene que haber un puente, porque no habían previsto el puente, ¿ya? Y si tú haces Cepita, el puente, tú liberas la Plaza 2 de Mayo, donde puede haber mañana una marcha, una concentración de la CGTP, entonces como si no tienes desfogue, si no cargarías todo en la Avenida Venezuela. Entonces parece que uno conoce la ciudad y de los ingenieros dice, sí, tiene usted mucha razón, que esto, que el otro, que se casa. Entonces, nosotros dejamos un banco de proyectos. Una cosa muy importante es el siguiente, la persona de Estado tiene que saber que la historia no empieza con uno. Eso es importante. Uno tiene que hacer una continuidad de lo que viene. Entonces, yo cuando entré, por ejemplo, a PCM, una serie de cosas que estaban, no se me ocurrió parar los proyectos que estaban. Al revés, seguimos, y en la municipalidad antes, ya sabiendo esta lección de ese tiempo, le dejamos a la siguiente gestión proyectos listitos. Por eso es que quien me sigue, que es Ricardo Belmont, con mucho más plata de lo que nosotros teníamos, pudo hacer cosas porque ya tenía los planos listos, porque para que la gente sepa, un proyecto, por ejemplo, como el intercambio vial, yo que sé, que está en Javier Prado con... Toma años, ¿no? El proyecto, primero tiene que hacer una licitación para ver quién hace el proyecto. Primero hacer el estudio de preinversión, en realidad, ¿no? Por eso, primero para los estudios. Claro, para los estudios. O sea, la licitación dura 6, 8 meses y los estudios un año más. O sea, te soplaste 2 años solamente en estudios. Licitación para hacer la obra. De ahí viene el reclamo del que perdió y te tiras otros 2 años discutiendo. 5 o 6 años para empezar. Nosotros le dejamos la mesa servida, señor Belmont. Sí, y él, Ricardo Belmont, que no entendía mucho estas cosas, pero tuvo un teniente alcalde de primera, que se llama Alberto Espantoso, que era un ingeniero. Yo lo hablé con él, me entendió al minuto y suácate adelante, en buena hora para la ciudad. Es importante lo que menciona en general, ¿no? Más allá de los partidos políticos, más allá de quién asuma
la gobernabilidad, quién asuma el cargo en los gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? Que se continúe, como usted dice, porque no es la obra de ese gobierno, ¿no? O de ese gobernador o de ese alcalde, sino es una obra que es una ciudad. Se ha invertido en esos proyectos. Así es, pero mucho pasa que entra otro gobierno, entra otro partido y deja atrás. Pues eso no, esos son politiqueros, pues. ¿No? Justamente no hago... A ver, ¿qué pasó con el tren eléctrico de Lima? ¿No es cierto? Se empezó en los 80 y tantos, estaba terminado en el 90 y en el gobierno fujimorista decidieron no mover un papel. Y se quedó ahí todo el 90, hasta el año 2006-2007, que entramos nosotros de nuevo al gobierno y volvimos a reactivar la obra. Hoy día el tren eléctrico te lleva pues 1 millón de personas todos los días. ¿Qué pasaría con Lima si no estuviera esa obra? ¿No? Entonces, esa es la mezquindad de parar las cosas en lugar de seguirlas. Sí, creo que hay un divorcio entre la gestión pública y lo que se señala o se denomina o se podría denominar a veces política, ¿no? Usted ha sido alcalde de Lima y creo que hay mucha confusión, me atrevo a decirlo, entre las competencias muchas veces, o la gente puede tener confusión y le pido que nos pueda graficar brevemente esto, entre las competencias que tiene el gobernador regional de Lima y el alcalde de Lima, ¿no? Nosotros votamos por el alcalde de Lima y también se vota por el gobernador regional, pero ¿nos podría graficar brevemente de repente cuáles son las diferencias? Para tenerlo claro, en el departamento de Lima hay la autoridad de Lima Metropolitana, que es un alcalde metropolitano y 40 y tantos distritos. Ese alcalde también tiene la función de gobierno regional. Menos mal. Las provincias de Lima, ¿no? Huacho, Huaral, Cañete, en fin, esos tienen un gobierno regional propio, ¿no? Creo que la sede es Huacho, si no me equivoco. Entonces ellos gobiernan las provincias de Lima. Pero en Lima, la función municipal está, digamos, incluida con la gobernación regional. En el Callao hay una superposición. En el mismo territorio y para las mismas funciones está la Municipalidad del Callao y la región del Callao. A ver, vaya usted al aeropuerto y la pista es una porquería, llena de huecos. ¿Quién la arregla? Ni la municipalidad ni la región. O sea, hay dos gobiernos por las puras. Esa es la verdad. Meses de meses, no es que se malogró la semana pasada. Entonces, a veces estas superposiciones son malas, porque de hecho es malo, pues no resiste un principio de administración que haya dos cabezas para una misma cosa, ¿no? Claro, incluso en lo más, en lo menor también se tiene eso, ¿no? La Biblia dice, no se puede servir a dos señores. Usted ha estado cuando había bicameralidad, sí, claro, ¿no? Y también en el Congreso, digamos, como funciona actualmente, ¿no? Hay una propuesta de volver a la bicameralidad. Quisiéramos saber cuál es su opinión sobre esto. Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con...? Sí, estoy de acuerdo, yo creo que debe haber Senado, ¿no? El Senado ayuda mucho a quitar las aguas en el Congreso. Seguramente la gente que nos está viendo, que no ha participado en eso, sobre todo la gente más joven, no entiende por qué habría un Senado y también una Cámara de Diputados. Porque la gente lo ve simple, ¿no? ¿Cómo funciona? Dice, no, más otorongo, ¿para qué? No es necesario, ¿no? Por gusto, más plata. No. Con el mismo presupuesto del Consejo de la República puede haber diputados y Senado. Con el mismo presupuesto, no necesita más. Pero, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que...? Hay que cambiarle algunas cosas a lo que había. Pero, por ejemplo, ¿no? El Senado con mayor serenidad sería, primero, una entidad, un nivel revisora de las leyes que se hacen en diputados, ¿no? Esa es una primera labor, me parece que es fundamental, porque a veces, aunque parezca mentira, pero hay leyes que pueden ser completamente equivocadas. Entonces van al gobierno y la observa el presidente, con razón. Desde que eliminaron el Senado, el nivel de observaciones aumentó notoriamente. ¿Y falta de experiencia, quizá? Bueno, improvisación. Se entiende que al Senado va gente más serena, mejor conocedora, con más experiencia, y eso ayuda. Esa es una función, la legislativa.
Por ejemplo, la vez pasada plantearon eliminar los impuestos a determinados alimentos, ¿no? Ya no sé qué tarado, disculpe que se utilice esa palabra, se le ocurrió incluir lomo fino, una serie de cosas que no tenían nada que ver, ¿no? En el Congreso. Después lo han anulado porque se dieron cuenta del error. Pero, ¿qué idea peregrina podía tener esa persona para poner en un momento crítico para el país, ¿no?, una cuestión de esta naturaleza? Sí que el Senado sí sirve, porque además el Senado, por ejemplo, puede elegir miembros del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, fiscal, en fin, hay una serie de cargos públicos importantes que es necesario que se elijan en un ambiente de mayor serenidad y estabilidad. Perfecto. Entonces, digamos que le parece una propuesta adecuada. Completamente. Completamente adecuada para poder ayudar en esto. Usted participó, por lo que estuve revisando, en el Acuerdo Nacional. Sí. Seguramente muchos han escuchado el famoso Acuerdo Nacional, donde se establecieron además políticas, ¿no? Políticas públicas con las que el país se maneja. ¿Cómo fue? ¿Podría contarnos un poquito Primero el antecedente de ese tema, ¿ya? A finales del gobierno de Fujimori vino todos los problemas y la OEA, un sector de oposición, recurrió a la OEA para explorar una salida política del asunto. Eso se agravó cuando salió el video de Montesinos y esas cosas. Entonces, esto que se llamaba la mesa de diálogo de la OEA fue lo que contribuyó a hacer una salida pacífica y dentro del marco constitucional. Quizás algo parecido deberíamos hacer ahora, francamente. Todo fue dentro de la Constitución. Entonces, lo importante es que se produjo el tracto constitucional, o sea, la sucesión presidencial, de manera tranquila. Pero se estableció un consenso nacional realmente. Eso la gente a veces no lo conoce, ¿no? Bueno, eso era, y ahí trabajamos. ¿Cómo no habrá sido consenso que me costaba se sentaba Pope Olivera? Ya olvídate eso, ¿no? Entonces, pero establecimos un consenso. Y ahí trabajó el doctor Luis Solari, Diego García Sayán, Valentín Paniagua, Henry. ¿Cuántas jornadas fueron? Un montón, hasta que llegamos al acuerdo de renunciar todos, a cortar el mandato presidencial en el Congreso y facilitar la elección del año 2001. Eso fue muy importante, ¿entiendes? Claro, fue un momento histórico, un cambio. O sea, teníamos 6 meses de congresistas elegidos. Pero preferimos renunciar para facilitar la transferencia política a la democracia, de una dictadura a la democracia. Eso, una fórmula así puede tomarse ahora. No sé si tengan la decisión y el coraje de hacerlo, más están pensando en el sueldo, ¿no? Pero en ese momento les aseguro que nadie pensó en el sueldo, ¿no? Entonces, acá hay que resolver el tema. Una vez resuelto el tema y transferida el poder y elegido Toledo presidente, entonces ahí surgió la idea de esta mesa, este ejercicio, este ejemplo de consenso, transformarlo en el Acuerdo Nacional. Un Acuerdo Nacional que hasta ahora se viene trabajando, digamos, también, renovando. Estoy muy solucionado del tema. Yo soy fundador del acuerdo, ¿no? Así es. Y yo recuerdo la ceremonia de instalación, estaba el presidente Toledo, el presidente García, ¿no? Y le cuento una anécdota. Alan García estaba en la Plaza de Armas, ya listo para entrar al Palacio de Gobierno, y en eso yo me doy cuenta que junto al presidente Toledo ponen una placa de no sé de qué. Y Alan García estaba como el tercer o cuarto lugar. Y eso no es lo que corresponde como protocolo. Así que yo lo llamé a Alan, le dije, mira, no entres, porque aquí la gente no está portándose como debe ser, no están respetando las normas, el protocolo, así que espérate hasta que yo te avise. Así que fui y les avisé, le dije, oye, o sea, hay un presidente constitucional, que es Alan García, y usted lo quiere relegar ahí entre... ¿ah? No, de ninguna manera. O lo pone en su lugar o no viene. Y tuvieron que cambiar.
hicimos la ceremonia, ahí están las fotos históricas, usted la habrá visto, ¿no? Ahora, construimos las políticas nacionales, y eso me parece muy bien, y es muy bueno, es una hoja de ruta. Pero en los últimos tiempos, ¿no? Especialmente en los años anteriores, ya la pandemia terminó pues meterle una especie de puntillazo. Entonces el Acuerdo Nacional hoy virtualmente no es útil casi para nada. El gobierno de Pedro Castillo lo ha querido utilizar, lo ha querido convocar para la foto. Menos mal que no se dejaron, ¿no? Y le han metido un capotazo, así se fueron por el costado, ¿no? Termina siendo una herramienta de gestión pública, ¿no? El Es Acuerdo una Nacional. herramienta porque hay acuerdos, y hay políticas que han costado mucho trabajo, ese ordenamiento territorial, uso del agua. Y además los planes estratégicos, por ¿no? supuesto, ¿no? Los planes estratégicos van de la mano, Y van ahí en sí línea de vamos a eso. una serie de cosas de planificación, pero esas líneas gruesas son importantes. ¿Por qué? Porque marcan una ruta, ¿no? Voy a, para ir cerrando, doctor Jorge del Castillo, hacerle algunas preguntas ya quizás un poco más de ping-pong, un poco más rápidas, un poco más simples también seguramente, o personales en algunos casos, ¿no? Seguramente les gustará saber a todos, hay muchas personas que postulan al Estado, ¿no? que postulan a algún cargo público. ¿Qué les diría a esas personas que postulan a un cargo público buscando servir al país? ¿Qué cosa les diría una persona con tanta experiencia como usted? Ha sido presidente del Consejo de Ministros, alcalde de Lima, creo que ha servido al país en diferentes cargos públicos. ¿Qué les diría usted a esos jóvenes que postulan a una plaza CAS, que postulan al Estado, que tienen un sueño de trabajar ahí? Claro, primero que tienen que estar bien preparados, ¿no? No se les ocurra postular si no tienen una capacitación fuerte, ¿no? Esto es muy importante. El Estado no tiene que ser un refugio de los que no consiguen trabajo en otro lado, no te van al Estado. El Estado debe ser un lugar de que entre gente que califique, ¿no? El funcionario que entra tiene que tener un compromiso con el país. Eso es fundamental. Sea que vaya a hacer mesepartes, sea que vaya a gestionar hasta obras. El que limpie una oficina lo tiene que hacer, inclusive con confidencialidad y con respeto, ¿no es cierto? Creo que todo eso es sumamente importante. Y hay mucha gente que cree que el Estado después, bueno, tirarse panza arriba y no hacer las cosas. Sí, eso es un tema que quizás en algún momento se percibe, ¿no? Como si trabajar en el Estado fuera pues una ociosidad, ¿no? Quizás. Pero creo que es todo lo contrario, es un compromiso. No, hay mucha gente muy seria. Los funcionarios de carrera son... Por eso decía, el funcionario es del Estado, no es del gobierno. Los gobiernos pueden pasar, Así es. ¿no? Pero el funcionario de Estado, ese tiene que seguir, tiene que cumplir. Por eso es una insensatez cuando entra un gobierno y vota al barrer a una serie de gente que tiene un montón de capacidad. Y lo estamos viendo ahora. Por supuesto. ¿Cuál ha sido el cargo público que más satisfacciones le ha traído? Que usted ha dicho, me he sentido cómodo, satisfecho, de todos los que he ocupado, congresista, presidente de la alcaldía es muy linda porque tienes obras. Entonces las obras son como tus hijos, ¿no? Que lo vas haciendo, lo vas mirando desde chiquito. Eso es muy interesante. Pasa por una calle y dice, yo gestioné esto. Claro, tú lo hiciste y además te ha... Uy, no se ha roto, pero bueno. Entonces, eso es muy importante. Por eso te comentaba la Guaylas, la Ramiro Pelé, ¿no? Un secreto de Estado, que nunca contó ante cámaras. Eso es un poco difícil, ¿no? ¿No? ¿Se atreve o no se atreve? Te acabo de contar uno. Que ya no sea secreto, pues, ¿no? Te acabo de contar uno de cómo fue lo del Acuerdo Nacional. Pero, por ejemplo, a ver, hubo una noche que hubo una matanza en Ayacucho, creo, ¿no es cierto? Y Alan García destituyó al jefe del Comando Conjunto por eso. Entonces pasaron por sobre el Palacio de Gobierno unos aviones amenazantes, o sea, había el rum de un golpe de Estado, ¿ya? Entonces yo fui al Palacio de Gobierno con mi pistola y con una metralleta que yo tenía. ¿Usted fue con una pistola y una metralleta? Claro. Porque había aires de un golpe de Estado. Golpe de Estado. Entonces fui. Entonces hay una cosa que a mí me impresionó. El palacio estaba vacío. Era él y yo. Y los guardias que estaban en la puerta, y los edecanes, los asesores, todo el mundo se había borrado el mapa. Años después, Alan García en un discurso en el aula magna de la Plata recordó la anécdota, si podemos llamarla así, ¿no? O sea, estábamos dispuestos a jugarnos los dos. Años después. ¿Estaba armado?
Pero por supuesto, si era la época de Sendero Luminoso, yo paraba con chaleco antibalas y no le deja que me mate como una paloma. No, de verdad. Mire, ¿quién le hubiera pensado? No, es que tiene que ser así. ¿Quién le hubiera pensado? Oye, yo he tenido que enfrentar paros armados. Cuando era prefecto, hablando de 85, 86, yo tenía que ir a disolver. No me lo imagino con una metralleta, una pistola. No, es que era así, ¿no? Un gestor público. La metralleta me la dio la Marina, ¿no? Para defenderme. Cuando vino el gobierno de Fujimori empezaron a buscar los que tenían armas y enjuiciarlos. Yo devolví la metralleta, porque si no me iba a meter en un lío por gusto. Pero, años después, en el año 92, el 5 de abril, ¿no? Yo estaba con Alan en su casa. Cuando van los militares y rodean la casa. Y empiezan por un altavoz a gritar: en nombre del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Alan con los brazos en alto. Pues, ¿Ustedes estaban armados? Ahí no. Por supuesto que sí. Entonces, Alan me dijo, se puso una pistola al cinto y dijo: adentro están mis hijos, si es que yo te voy a avisar cuando tengas que salir. Porque tampoco no quiero, porque ya estaban estos salvajes disparando a la casa, dispararon a la casa. Y la casa tenía un vidrio antibalas, así una ventana que quedó toda trillada, ¿no? Entonces, aguantábamos la cosa ahí, y para que no se metan por los techos, porque yo me había enterado que se habían metido por los techos en otras casas, disparamos al aire para que no se metan por los techos. Ellos disparaban, yo también disparaba. La cosa es que terminé preso en un cuartel, en el cuartel Alfonso Ugarte en Las Palmas, que era de la División Aerotransportada. Estuve varios días ahí hasta que, bueno. Cuando salimos, fui a Palacio de Justicia a poner un habeas corpus con la señora Pilar Nores. Por supuesto, nos mecieron, estaban los soldados así, con el fusil, no se podía pasar a una cuadra. Años después, permítame que la haga un poco larga, llega el 5 de abril. Es un secreto, está perfecto. Ya pasamos el 5 de abril, ahora estamos el 28 de julio del año 2000, la marcha de los 4 suyos. La marcha de los 4 suyos. Entonces, en la marcha de los 4 suyos, salimos del Congreso, y yo tenía, como sabía lo que iba a pasar, yo tenía una máscara antigas que todavía la guardo. Pero la compañera Elvira de la Puente, que era congresista, ella no podía respirar, así que yo me saqué la máscara, se la di a ella. Bueno, nosotros nos fuimos ahí, a La Bronca, y en la avenida Bancay, a la altura del Ministerio de Educación, había un choque ahí con la policía, y un policía retrocediendo a punta de espaldas y se cae. Entonces la gente fue a agarrarlo a palos realmente, la gente lo iba a matar, ¿no? Entonces yo tuve que ir a defenderlo. Yo estaba detrás de un poste porque me disparaban estos desgraciados, me disparaban los cartuchos de lacrimógenos, que esos te caen y te matan. Eso viene un tubo así de fierro, de aluminio, te cae en la cabeza y te mata, o en cualquier parte te mata. Entonces, bueno, prefiero a auxiliarlo al policía y a impedir. Entonces me cayó un palazo acá en un reloj. Y revisando mis cosas en mi casa, acabo de encontrar un reloj que me regaló hace muchos años, no, hace un par de días, ¿no? Este reloj, que se quedó parado en la hora que me dieron el palazo, que era 2:40 y tantos, una cosa así. Al poco tiempo, en el Congreso, salió una revistita, dice, del Castillo agrediendo al policía. ¿Ah? Bueno, fueron a acusarme que yo agredí al policía y me querían votar del Congreso. Entonces, y no era así. Entonces, cuando yo salgo a los pasos perdidos, se me acerca un chico, un reportero, y me dice: doctor, yo tengo, lo que usted dice es verdad, yo tengo el video. ¿Así? ¿Y de dónde? Bueno, yo soy del canal Telejuan. Telejuan es un canal de la Iglesia Católica que queda en Maranga, del padre Rodríguez, creo que es, ¿no? Bueno, pues fui a Maranga esa misma noche y empezaron el video, efectivamente estaba. Y me dieron una copia. Entonces, en la sesión del día siguiente, que se supone me iban a sancionar la Comisión de Ética y toda la vaina, yo presenté el video y se deshizo todo. El general Chacón me llamó y me dijo: he sido engañado por Vladimiro Montesinos, disculpe usted. Y a raíz de eso nos hicimos amigos.
me invitó a la Comandancia General del Ejército, conversamos ampliamente y después, noviembre, de julio a noviembre del año 2000, estábamos reunidos en la oficina de Valentín Paniagua, habíamos censurado a Malta Hildebrand, Valentín Paniagua había asumido la presidencia, estaba por asumir la presidencia de la República, y estábamos reunidos ahí todo el grupo consensuador, ¿no? Y el gran problema era, sube Valentín Paniagua y que dice la Fuerza Armada. Entonces yo levanté el teléfono y le llamé al general Chacón. El general Chacón, ¿cómo está, Jorge? ¿Cómo está, Jorge? Fíjese, general, estoy aquí con el presidente Paniagua y le hago una pregunta directa. ¿La Fuerza Armada respalda la transición democrática, sí o no? Él me dijo, por supuesto, doctor, nosotros respaldamos la sucesión democrática. Entonces, si es así, le paso con el presidente. Y le pasé con Paniagua. Mire qué tal anécdota tan importante para la historia del Pocas Perú. veces le he contado, casi para nunca la le he historia contado. del Perú, en realidad, qué tal anécdota Mira tan cómo importante. se va concatenando una cosa con la otra. Así es, así es. Y, De ahí viene la fama de concertador. Bueno, yo lo vi en el video donde Alan, como le digo, ¿no? Confiaba o señalaba en el discurso esto, ¿no? ¿Qué le queda pendiente por hacer como persona? Ya ha ocupado tantos cargos públicos. ¿Qué cosa le queda pendiente por hacer Enseñarle como a la persona? juventud. Este es un programa que busca un poco enseñarle eso, a la juventud. Entonces la juventud tiene que saber que la política no es repulsiva. La política es la vocación de servicio a los demás. Pero hay repulsión. Es Hay inevitable. repulsión ¿Qué porque, hacemos con porque eso? mucha gente ignorante la pone como una cosa negativa. Pero finalmente cuando hay elecciones todo el mundo está pendiente de Y las elecciones. creo que todos hablan de política, del Estado, de gobierno, de estas cosas, pero a veces, y es por eso que también le reitero el agradecimiento que nos pueda acompañar, dada su experiencia, hablar en sencillo, ¿no? Hablar... No tiene que ser un joven miembro de un partido, porque han desacreditado tanto la política, tanto pero tanto. Por ejemplo, un joven aprista postula a un puesto público y lo primero que le hacen le bajan del ROP, el registro de relaciones políticas, si pertenece a un partido. Aprista, no pasa. Seguramente, disculpe que me dé atribuciones, Sí. pero seguramente la gente que nos ve va a pensar ese es un programa político más, o es un programa que busca hablar solamente de política, pero no, es un programa como les decía al inicio. Es un programa político menos, Es de un alguna programa manera. político menos. ¿Ya? Genial. O sea, yo creo que el joven tiene que aprender que hay que saber combinar, y eso es lo que me pregunta, ¿a qué aspiro? A eso, a enseñarle a los jóvenes, interesarse en el servicio a los demás, en el servicio público, pero también la gestión. O sea, un político que se puede haber comido los libros de ideología de quien sea, que no sabe gestionar, se neutraliza. Así es. Y un gestor que solamente sabe gestionar y no tiene orientación política, será un tecnócrata del cual no pasa, ¿no? Entonces, esa fusión hay que impulsar de alguna manera. Los valores y el amor por el Perú dentro de todo Eso esto. para ¿no? empezar, eso Vamos ya, a hacer eso ya viene desde la casa. Si me permite, vamos a hacer un pequeño juego para terminar. Un Bien. pequeño juego de preguntas y respuestas rápidas. Yo Ajá. le voy a decir una frase y usted me dice la primera palabra que le venga a la mente. ¿Qué le parece? Ya. A ver si funciona el juego. Y si no me equivoco. Y si no se equivoca, pero bueno, tiene que lo que le nazca, ¿no? A ver. Acá la producción están ya esperando esta secuencia, ¿no? Esta parte de las preguntas rápidas. A ver, vamos con las preguntas a ver para ir terminando. Sistema de justicia. Malo. Congreso de la República. No es muy competente ahora. Asamblea Constituyente. Innecesaria. Contrataciones del Estado. Yo creo que es un terreno en el cual no hay eficiencia, ¿no? No hay eficiencia. Municipalidad de Lima. A mí me encanta la Municipalidad de Lima, ¿no? Me encanta. La verdad que Amor, me- cariño. Sí, sí, mucho. He sentido que es el cargo que más le ha gustado desempeñar. Creo que sí. Incluso más que el de presidente del Consejo de Ministros. Puede ser, porque, ¿sabes qué? Mira, yo empecé voy a hablar un poquito. Yo empecé la Municipalidad de Lima en una batalla campal, con la izquierda y con el PPC. Haberle ganado al doctor Bedoya y al doctor Barrantes me generó un odio horrible. Y todos los comunistas me ponían como si yo fuera un idiota, ¿ya?
Ok, seguimos con esta parte rapidita. Sistema electoral. Tiene que cambiar. A ver, una palabra es el juego, ¿ah? Está Tiene que perdiendo el cambiar. juego, ¿ah? Le estoy Fuera ganando el juego. Arenas. Ya. Presupuesto público. Es el instrumento del gobierno. Proyectos de inversión. Indispensables tenemos. Para ir terminando. Aya de la Torre. Un maestro. Para terminar, Alan García. Un gran presidente. Le agradezco mucho el habernos acompañado el día de hoy. Encantado. Esperemos que le vaya muy bien, que tenga éxitos en toda la gestión que tiene por delante y que pueda lograr el objetivo que nos había dicho. Y que este programa también, como ya hemos dicho, ayude pues a todas las personas a conocer mucho más de cómo funciona el Estado y que no le tengan miedo, ¿no? No tener miedo a conocer más de cómo funciona el Estado. Y de servicio. Así es. Listo. Muchas gracias, doctor del Castillo. Y volvemos con más en el programa. En este segmento, semana a semana, trataremos de llevarle datos de interés para todos ustedes, como por ejemplo que el Ministerio de Cultura cuenta con una política de financiamiento a proyectos cinematográficos y audiovisuales, así como de arte, música y libros, con la finalidad de promover una amplia diversidad de expresiones culturales. Dentro de esta iniciativa podemos encontrar estímulos económicos para las artes escénicas, las artes visuales y la música, estímulos económicos para el libro y fomento de la lectura, estímulos económicos para la actividad cinematográfica y audiovisual. Para conocer más de estos beneficios, puedes entrar a Estímulos Culturales en la página web del Ministerio de Cultura. Y ahora, otro dato de interés. La Biblioteca Nacional, a través de su servicio Aló BNP, brinda facilidades de lectura a las personas con dificultades de movilidad o adultos mayores que no puedan realizarlo. Para esto, solo debes registrarte en la página web de la Biblioteca Nacional del Perú, que a través de voluntarios realizará este servicio para todos ustedes. Y eso ha sido todo en este primer programa de Señor Estado. Quiero agradecerles a todos por haberse mantenido conectados, al equipo de producción por llevar a cabo este programa y a Modo Producciones que nos ha brindado este espacio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Señor.Estado en Facebook, Instagram y LinkedIn. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche.